Y cuéntanos, ¿te gustaría descubrir lo que la evidencia conoce sobre el impacto de conflictos bélicos, guerras y terrorismo en los mercados financieros y cómo pueden o no pueden afectar a tu riqueza y qué tipo de decisiones tienes que tomar durante estos conflictos? Quédate aquí porque en este episodio te contamos cómo. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 226. 226, hoy día vamos a hablar de guerras y cómo afectan a los mercados. Antes de eso, acuérdate que estamos en la semana de cripto. Probablemente cuando salga este episodio va a quedar una clase, las otras van a estar grabadas por un tiempo limitado, así que suscríbete a www.inversapiens.com/cripto con I latina sin S. Y ahí te puedes suscribir y vas a recibir las clases. Profe, ¿cómo llegamos a este nuevo capítulo? Cuéntame por qué se te ocurrió y de qué vamos a hablar. Contento, contento porque estamos ya empezando hoy día, que estamos grabando hoy día. Hoy día en la noche ya tenemos la primera semana de la clase de La primera criptomonedas. clase. Así que cuando escuches este episodio, seguramente ya vamos a haber tenido la primera y la segunda, y quedaría la tercera. Así que ahí, para que si no fuiste, anda ahí a www.inversapiens.com/cripto, con I latina, cripto. Así que ahí Bien, profe, ¿cómo vamos a vamos mejorando? la clase 3, vamos mejorando, sí. Bueno, y se me ocurrió este episodio principalmente creo porque es súper común ver en hoy día las redes sociales, que es potencialmente uno de los principales medios de información y de formación de muchas personas, a gente hablando sobre las guerras, como expertos en mercados financieros y guerras, etcétera, y hablan siempre de lugares bien comunes, diciendo que, bueno, que hay conflicto, que las acciones están cayendo por el conflicto que estalló entre Israel y Hamás, pero se agravó con el ataque que hizo Irán. Y entonces me pasaron dos cosas. La primera es que caemos siempre en esta falacia de querer entender las situaciones, cuando las situaciones en realidad son bien caóticas, ¿no? Un poco lo que dice el libro de Nicolás Taleb, de que tendemos a vivir mirando por el espejo retrovisor, dándole explicaciones a las cosas, pero muchas veces fallamos en otorgar demasiada Influencia, causalidad claro. a eventos que en realidad no necesariamente lo tienen. Y eso me lleva a un segundo error, que es más grave todavía, y que yo me imagino que las personas que salen en las redes sociales no lo quieren generar, sino que es como cuando tú quieres hacer el bien, pero terminas haciendo el mal, es que las personas que no saben, o que saben poco, o que confían en estas personas, reaccionan. Reaccionan tomando malas decisiones frente digamos, a esta, entre comillas, recomendación, que no es una recomendación directa, sino que el hecho de decir que las guerras afectan negativamente a los mercados puede hacer que el factor psicológico, el miedo excesivo a perder y un montón de otros factores puedan causar que las personas tomen decisiones rápidas, no meditadas y que terminen perdiendo. No solamente terminen perdiendo Dinero. por vender cuando no haya que vender, sino que se queden afuera del mercado cuando los mercados pueden seguir subiendo. Entonces, bueno, hicimos todo un trabajo de investigación. Yo más o menos estoy vinculado al tema. Nosotros publicamos un artículo, un paper. Fíjate, hoy día me di cuenta, Carlos, lo publicamos en el ¿Ya? 2019, o ¿Ok? sea, en agosto, que más o menos cuando estábamos medio partiendo con Inversapien.
Yo estaba ¿Ya? trabajando en la Universidad de Finisterra y tomé una base de datos que hicieron unos tesistas eh, y trabajé con una persona que era mi ayudante de investigación en esa época, que se llama Cintia Roa, que es socia de la membresía, de hecho. Por ¿Ya? eso es divertido ahora la Cintia, está especializada en temas de data science y otras cosas. Pero escribimos un artículo que lo publicamos en una revista mexicana que ¿Ya? hablaba de terrorismo en los mercados latinoamericanos. Y el terrorismo, bueno, y lo que pasa es que el mercado financiero mete a estos eventos dentro de la misma categoría, no siendo exactamente la misma categoría. Los eventos de terrorismo están siempre relacionados con estos eventos bélicos o eventos que implican tensiones geopolíticas. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es hablar de las guerras, de cómo afectan, qué es lo que dice la evidencia, y obviamente vamos a discutir hasta dónde podríamos fundamentar que lo que está pasando hoy día está relacionado con el conflicto que tenemos, dos conflictos, al menos los más conocidos, que es Ucrania con Rusia y hoy día Israel con Irán. ¿Ya? Lo primero que podemos decir es que lo intuitivo, lo que la teoría dice, es que, bueno, si es que hay guerras, lo más probable es que las empresas tengan problemas con la cadena logística, producto de la guerra. Algunas empresas tengan problemas con su cadena logística, así que no puedan hacer su negocio, ya sea vendiendo o comprando materias primas. Podríamos decir que hay impactos negativos en el poder adquisitivo de una parte de la demanda, sobre todo de los países que están involucrados en el conflicto. Y podríamos decir que entonces, con esos dos argumentos, incluso un tercero que podría ser que esta cadena, este corte de suministro podría causar aumentos en los precios de materias primas, como por ejemplo el petróleo o los alimentos, y eso podría también hacer aumentar los costos de las empresas, y las empresas podrían aumentar sus precios, haciendo un efecto en segundo orden en la demanda. Entonces, podríamos asociar que la guerra complica la demanda, complica la oferta, y eso podría terminar complicando los flujos de caja futuro. Eso es lo que diría una persona de finanzas más clásicas, de fundamentales. Y por el lado del riesgo también afecta negativamente al riesgo, es decir, al haber volatilidades hay más incertidumbre, y esas mayores incertidumbres, ya sea incertidumbres por problemas de pago de deudas o incertidumbres provocadas por, digamos, volatilidades propias del mercado, haciendo aumentar el premio por riesgo que pedimos los inversionistas para poner nuestro dinero en las acciones, aumenta, y por lo tanto para la empresa le sale más caro, el costo de capital aumenta, le sale más caro endeudarse para producir. Entonces, por un lado tenemos el efecto de los flujos de caja esperados, y por otro lado tenemos este efecto en el costo de capital, que es como nosotros descontamos esos flujos de caja esperados. Entonces, todo eso hace que eminentemente el valor económico de una empresa debe ser mayor en un evento con guerra que en un evento con no guerra. Eso es lo que diría la finanza clásica. Clásica. Pero cuando vemos la historia, empezamos a ver algunas evidencias que hacen pensar que en realidad hay factores, sobre todo psicológicos, que los vamos a explicar ahora enseguida, que hacen que esto no funcione tan bien, que no sea tan obvio, y que en todos los conflictos no siempre hay una reacción sistemáticamente negativa. Entonces, el franco de riesgo para el inversionista es sobre reaccionar a un evento de guerra, salir corriendo, vender todo y entonces quedarse afuera del mercado, y en algunas ocasiones los mercados terminan subiendo, incluso durante una guerra. Hay algunos episodios que se llaman los rallies de guerras, que es que los mercados suben en plena guerra. Es más, hay evidencia, por ejemplo, que si uno toma el periodo entre el 1939 y 1945, que es la guerra más grande que ha vivido la humanidad, ¿cierto? Que es la Segunda Guerra Mundial, fíjate que en todo ese periodo, Carlos, el ¿Ya? S&P 500 rentó un 50%.
O sea, rentó en promedio un 7% el SP500, el promedio del ¿De mercado, cuándo, profe? entre el 39 y el 45. 1939, que es cuando inician las tensiones, cuando Alemania, ¿cierto?, a través de su partido nazi, comienza a invadir Polonia y después comienza a invadir Francia, después tiene aliado Italia, comienza a invadir las colonias de Inglaterra en África, se empieza a expandir esto, hasta el 45, que es cuando Rusia termina venciendo al partido nazi en propio Berlín, y se firman todos estos tratados, ¿cierto?, de paz. En todo ese periodo que uno podría presumir, obviamente, que la guerra más importante del mundo, en donde estaba metido Estados Unidos, estaba metido UK, Alemania, Rusia, Italia, Francia, o sea, estaban todos metidos, Japón, China, eh, podríamos presumir que los mercados se hubiesen hecho pedazos consistentemente y no fue así. Durante... Profe, ¿Mm? ¿te parece verlo en TradingView? Que tenemos, Dale, tenemos data de toda esa época. tenemos datos, aquí somos hombres de datos. Ya, vamos a compartir pantalla. Ya. Ahí sí. Vaya ¿Se a abrir ve? TradingView. Ya, dale, sí, ¿Se ve o no se ve? se ve, ¿Lo ve o no lo ve? lo vemos. Ya, vamos a ver ahí pantalla completa. Es que no me deja. Espera un poco. Un segundo. Ahí, ya. ¿Tú me dijiste de qué año? ¿Del 39? ¿Tenéis la fecha más o menos Claro, exacta? como del 39 yo tenía un gráfico, pensé que iba a mostrar ese gráfico que teníamos acá. Pero ¿no tenía el mes o la semana o el mes del 39? No, no, tengo un gráfico que va desde el 40, ponle desde el 40, po, desde el 40 Ya, al 45. del 1 de enero del 40 al, al 1 de enero del 45 o a Sí, finales del a finales 45. del 45, Ya, por ahí. claro. Hubo una caída importante, ¿eh? Sí, viene Igual. cayendo de antes. Claro, bien, bien, claro. Viene cayendo del 36 constantemente. Déjame ver si me voy a acercar. Es que acá, se fijan que acá no hay velas, porque probablemente de esa época no teníamos data en tiempo real como hoy día. Entonces Claro. probablemente habían datos de cierre, ¿no? Mira, profe, acá voy a ocupar es una herramienta que tiene el TradingView para ver las caídas. Mira, del 37, que es cuando empieza la caída, hasta el mínimo cayó un 56%. Mm, Si consideramos solo desde el principio del 39, es un menos 36. ¿Ya? Y desde el mínimo a finales del 45 hay un 131 de rentabilidad. exacto. Ahora, vamos a sacar estos dos, si tomamos el periodo completo de principios del 40 a finales del 46 hay un 48% de rentabilidad. Mm, Eso había dicho, ¿no? Más o menos como un exacto. 50. Sí, un 50. Sí. Un En 50. la época de guerra, o sea, desde el inicio de la guerra hasta el final de la guerra, la bolsa subió un 50%. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo los teóricos tratan de explicar esto, o los conceptuales tratan de explicar este fenómeno extraño que voy a volver aquí a ¿cómo lo tratan de explicar de manera, digamos, este fenómeno extraño de que si hay un efecto fuerte en los flujos de caja y en el riesgo de las empresas, debiésemos ver un mercado cayendo hasta que se resuelva el conflicto? Claro. Y lo que ocurre es que dicen, mira, lo que pasa es que hay un factor psicológico. Y el factor psicológico, esta exageración que tienen los mercados a reaccionar frente a eventos negativos, no es lo mismo que la reacción, no es simétrica respecto a la reacción a eventos positivos. Lo primero que dicen. O sea, cada vez que hay malas noticias, tendemos a sobrereaccionar mucho más que lo que sobrereaccionamos cuando hay buenas noticias. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, al parecer, las primeras reacciones empiezan a aparecer, la bolsa comienza a incorporar las primeras reacciones incluso antes de que el conflicto bélico estalle.
sino que empieza a reaccionar frente a las primeras tensiones geopolíticas que hay entre los países, como descontando desde ya la probabilidad de que estalle un conflicto bélico. Entonces, cuando termina estallando este conflicto bélico, hay una segunda caída. Pero después los mercados se empiezan a acostumbrar a esto, empiezan como un Sí, poco lo que dice Andrew Lo, el profesor Andrew Lo, de los mercados adaptativos, que los mercados comienzan como a adaptarse a esta nueva situación y empiezan a ya. ser un poco como inmunes a las malas noticias relacionadas con este conflicto. ¿Y por qué? Bueno, porque empiezan a darse cuenta que en realidad las cadenas de suministro se ven dañadas, pero el libre mercado logra construir otras alternativas que probablemente son más costosas, pero que funcionan. Que se ajustan a Empie- las necesidades de ese momento, claro. Exacto. Empiezan a darse cuenta que los países que están involucrados son parte de una gran demanda, pero no son la más importante, por lo tanto el poder adquisitivo global no se ve tampoco tan dañado. Y entonces empieza a ocurrir algo en donde psicológicamente los mercados empiezan a decir, bueno, quizás sobre reaccionamos, quizás el conflicto bélico no es tan importante para los flujos y para las inversiones de las empresas que están puestas en la bolsa, y entonces comienzan a aprovechar estas bajas de precio como como una ventaja para poder entrar a precios más altos, y los precios comienzan a recuperarse. Y después de Oye, eso, profe, ya dale. para terminar la historia, y después de esa recuperación, entonces pareciera, lo que dicen estos conceptuales, pareciera ser que los mercados comienzan ahora a conectarse no con una sobrereacción, sino que conectan con un monitoreo del conflicto. Entonces ahora están más pendientes de lo que realmente está pasando que de los titulares. Y entonces empiezan a ver que distintas cosas que yo no manejo tanto, pero me imagino que un especialista en relaciones bilaterales, ¿cierto? Las embajadas, ¿cierto? Etcétera, comienzan a ver que estos conflictos comienzan a empezar a ver la luz respecto a debilitarse y por lo tanto empiezan a aumentar las probabilidades de que se empiecen a lograr los primeros tratados. Y entonces el mercado comienza a tener este segundo aire de recuperación que le da incluso una mayor amplitud, producto de que el mercado nuevamente vuelve a reafirmar la hipótesis de que es resistente a este tipo de crisis que parecieran al inicio del túnel, parecieran imposibles de superar. Dale, Carlos. Profe, eh, me hiciste acordar dos cosas. Una, un amigo que es quien edita el podcast, el chino, que es DJ y no edita el podcast. Vamos a ver si lo escucho, porque él me dice que lo escucha. Ahora que voy a hablar de que el chino, siempre que hay últimamente, por los últimos 5 años, digo, que hay un evento bélico, sobre reacciona. Por ejemplo, cuando fue el tema de Rusia y Ucrania, mandó al grupo de WhatsApp que tenemos con mis amigos: se nos viene la tercera guerra mundial, cabros, no sé qué va a pasar, pero oigan, cuidado, tengan ojo y la cuestión. Y bueno, y ahora el fin de semana, que hace un par de fin de semanas, cuando Irán ataca a Israel, lo mismo, manda un video del ataque y dice: cabros, se viene la tercera guerra mundial, esto no es broma, yo estoy muy preocupado. Bueno, y para qué decir con el tema de, no sé, pues cuando vino el estallido social, poco después empezó, no me acuerdo si él, pero cuánta gente empezó con: oye, ya hay que irse de Chile, hay que empezar a hacer las gestiones para irse a otro país, busquemos, no sé, casa en otro lugar, hay que ver quién se salva de esto, pues el que puede, ¿cachai? Entonces, me llama mucho la atención porque van pasando las semanas y el mismo tema de la guerra Rusia-Ucrania, ¿te acordáis cuando se desata la guerra, sube el precio del petróleo? Pasan un par de semanas y ya todos nos acostumbramos. Es tremendamente increíble el poder de adaptación que tiene el ser humano y de cómo esas noticias que en un momento parecen una locura, las podemos hacer con el pasar del tiempo algo bastante normal. Eso es lo primero. Y lo otro que me pasa, y que tiene un poco relación con esto de que también el mercado se recupere desde un factor psicológico, ¿cierto? Porque viene un bombazo, digo un bombazo no literal, puede ser literal, pero una noticia que puede ser un bombazo, pero pasan los meses
El mismo coronavirus. Bueno, ahí también hay un tema de estímulo monetario, pero en fin, no me quiero desviar. Y lo otro que me hace acordar también, profe, es el tema de cómo nos vemos influenciados por el tema de las noticias. Por ejemplo, a mí me cargan los reportajes de la televisión abierta nacional, no distingo entre los canales. Pero hace no mucho vi un reportaje que decía, por ejemplo, bueno, ¿cuántos reportajes de delincuencia que hay? ¿Y qué reportaje de delincuencia te pone un indicador de delincuencia histórico? Todos te ponen el video del portonazo con la música del turururururu, vamos. O te van a llegar a asaltar hoy día, así que enciérrate. Entonces, ¿cuánto también del efecto que tiene la reacción inmediata del evento también es psicológico, en el sentido que muchas veces los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, nos muestran la información un poco siempre para jugar con nuestras emociones y sobre todo los eventos negativos, pegarnos fuerte? Yo no digo que la delincuencia no haya subido en Chile, yo creo que es algo evidente, pero yo todavía no veo un noticiero, tampoco veo una noticia real que me muestre un indicador de delincuencias por metro cuadrado, cantidad de portonazos en Santiago al mes. No he visto eso, no lo he visto nunca. Entonces, y sale, no sé, por los periodistas de Chilevisión y empiezan que la delincuencia en Chile. Entonces, para no volver bueno, yo no veo tele, se darán un poco cuenta. Por eso mismo, porque creo que más que informar, desinforma, pero creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando, que como el mismo efecto de la psicología tiene un efecto en los mercados, y si vamos a las guerras o a los eventos bélicos, hay un efecto inmediato que tiene que ver con la sobrereacción que tenemos y que al mismo tiempo después se recupera o lo podemos ver. O sea, vimos la Segunda Guerra Mundial, me gustaría ver, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas. Pasa el tiempo y la verdad es que normalizamos todo, nos podemos adaptar, y esa capacidad, así como sobre reaccionar puede ser algo que podríamos llamar negativo, la capacidad de adaptación que tenemos, no solo a las noticias, sino que a la misma vida. O sea, el ser humano se adapta a diferentes condiciones de vida, clima, diferentes niveles, tener diferentes recursos en diferentes etapas de la vida, bla, bla, bla. Eso también es algo que creo que es muy positivo. Sí. Sí, bueno, dijiste hartas cosas súper interesantes. Voy a partir por la televisión. Efectivamente, la televisión no informa, la televisión vende. ¿Ya? La televisión, los canales de televisión son una empresa, ¿ya? Y esa empresa gana con avisaje, y el avisaje se compra en función del rating. Y eso es. Entonces, cuando tienen sus discusiones de pauta, ellos tienen que apelar a la emoción, porque la emoción es lo que vende. Y hoy día lo que más vende el debate público es la emoción del miedo y la rabia. Y para vender más todavía tienen que polarizar. O sea, ojalá mostrar pelea, mostrar no debate con altura, sino que pelea, discusión, conflicto, ¿no? Entonces, claramente es una pésima, pésima, pésima decisión ver televisión. Yo a veces me prendo la tele justo cuando ya los niños se están medio yendo a dormir y pongo las noticias y la tengo que apagar, porque le puede dar pesadilla a los niños y a mí, porque es una cuestión, pero así, inmunda, asquerosa. O sea, de verdad que es lo peor que puede tener este país, el mundo de la televisión abierta. Ahora, y es exactamente por eso, porque nosotros somos animales que estamos cableados, y esto lo hemos dicho muchas veces en el podcast. Nosotros estamos cableados para reaccionar frente a estímulos externos. Y nuestra forma, nuestro bálsamo, nuestro mecanismo de reacción son las emociones, que son explosiones químicas. Es decir, nosotros somos una gran máquina, y la manera que tenemos para que nuestra cabeza le dé una orden a la máquina son órdenes químicas. ¿Ah? No es que el cerebro le grite a las piernas, oye, ponte a correr, que no, es una reacción química. Entonces, para que esa reacción química explote, la emoción tiene que ser suficientemente extrema para que eso ocurra. Entonces, somos animales que estamos muy relacionados y conectados con el mundo de las emociones. Por más que queremos racionalizar, terminamos siempre lidiando con las emociones. Y esto en el ámbito colectivo es aún más extremo. O sea,
yo puedo reaccionar frente a algo con miedo, pero probablemente si otra persona está conmigo, ve lo mismo y me ve a mí reaccionando, probablemente esa reacción se va a multiplicar por más de 2, porque somos animales sociables, o sea, nos comportamos en manada. Estaba viendo, bueno, la otra vez me pasó, Carlos, ayer me pasó, o antes de ayer estaba viendo la noticia, llegaron los niños, tuve que sacarla y tuve que poner algo en las plataformas. Y ¿sabes que pillé un documental que está el Will Smith? Bien, bien divertido, habla como de la tierra y tal, ya. Algo liviano para ver. Y mostraban estos bisontes en África. Y mostraban así, pero centenas de miles de bisontes en África, una cuestión así, pero gigantesca. Y los mostraban desde arriba. Y mostraban que en la parte donde estaba ya no había comida. ¿Ya? Y en la otra parte había comida. Pero los separaba un río. Y el río estaba lleno de cocodrilos. Lleno de cocodrilos. Y estaban todos los bisontes y había una pura supercarretera en donde se podía cruzar el río. Entonces estaban todos los bisontes así como en fila, ¿cachai? Y los primeros que estaban al borde del agua estaban todos parados mirando a los cocodrilos. Y los cocodrilos todos así mostrándose, esperando a que cruzaran. Cocodrilo decía, o te mato yo, te morís de hambre, pero alguna de las dos cosas va a pasar. Y como yo puedo estar muchos días sin comer, estaba esperando que se decidieran a pasar. Hasta que de repente una pequeña piedra cae al agua, un bisonte más desesperado se tira al agua, pero centenas de miles pasando por el mismo camino. Así. No todos sobrevivieron, porque ponte tú, el 10% se murió, de los cuales el 99% se murió aplastado por otro y ahogado por toda la fila de bisontes, y solamente el cocodrilo se comió a uno, si tampoco es culpa de los cocodrilos. Pero la psicología animal es increíble. En el caso de los animales que somos gregarios, es increíble este comportamiento que tenemos de seguir a la masa. Es impresionante. Entonces, todas estas cosas que aparecen en las redes sociales, yo siempre la otra vez hablaba hablaba acá en la casa y decía, ninguna mala acción nace no siendo bien intencionada. O sea, los seres humanos siempre tratamos de ser bien intencionados, pero muchas veces terminamos haciéndolo más mal que bien. O sea, mejor lo hubiésemos hecho quedarnos callados. No Entonces, estoy ¿qué de pasa? acuerdo. Aparecen muchos bien intencionados, ¿Ya? haciendo como una especie de caja de resonancia de lo que está pasando, sin haber hecho una investigación rigurosa y sin haber visto los datos en realidad, y cayendo en los lugares comunes obvios, y terminan haciendo cajas de resonancia que hacen que las personas se comporten de manera irracional. Y entonces cometan el error de sobrereaccionar frente a estos conflictos y no monitorear y no ir tomando decisiones en base a lo que está pasando. O sea, se vuelven, como decimos en el club, a mí me gusta mucho una frase que dice el Tomás, nos volvemos proactivos al mercado cuando en realidad deberíamos ser reactivos al mercado. O sea, tendemos a tomar decisiones muertos de miedo antes de que las cosas pasen, y después nos damos cuenta que los mercados se comportan mucho mejor de lo que nosotros creíamos y terminamos quedándonos fuera por ser proactivos y no reactivos. Profe, para que no se me quede en Bien. el tintero, Sí. para que no se me quede en el tintero, quería decir un par de cosas. La primera es con respecto al efecto manada, que me pasó una anécdota hace poquito que la encontré como me llamó mucho la atención. Estábamos en un grupo de personas, estoy yendo al kine, entonces estaba en el kine y justo una persona preguntó, oigan, necesito una palabra sinónimo de suponer para poder hacer un informe, y empezamos a decirle palabras. Y en una yo le digo presupone. Y va una persona y me dice, oye, ¿quién te dijo que esa palabra no existe? ¿Qué estás hablando? Y otra persona dijo, sí, pues no existe, ¿cómo va a existir presupone? Que así como... Y yo me sentí como tonto. Po. Yo no soy experto en lenguaje para nada, pero yo me sentí así como... No me supe defender como si, no sé, pues me hablarais de número o de mercado o de finanzas. Yo quedé para adentro, quedé como, ya, y bueno, pasó, da lo mismo, cosas que pasan,
Pero después me metí a ver, pues dije, a ver, para que no me pase, no. Y leí si existía la palabra. No les dije, porque no, oye, si se equivocaron todos, no, pero lo que me llamó la atención fue el efecto manada. Como en algo que sí existía, pero 3, 4 personas consideraban que no existían, entonces el efecto manada me hizo a mí sentirme inseguro y pensar que me había equivocado. O sea, Me llamó mucho más bien uno creía que no existía y los otros, antes de ir a verificarlo, claro, que es una acción, a ver, nos vamos a Kahneman ahora, que es una acción mentalmente costosa, ocupamos la heurística de darle la opinión al que al pareciera que esté tener más más convencido, autoridad, claro, al que esté claro. más convencido en ese minuto. Usamos una Eso. heurística. Tal cual, súper, súper buen ejemplo, profe. Y lo otro que quería decir, que también está relacionado, que no quería que se pasara, pero voy a retroceder un poco, y que tiene relación con el tema de la televisión y esto de lo que va generando lo que vamos viendo, lo que genera lo que vamos viendo, obviamente son emociones, y si estamos todo el día viendo guerra, asalto, portonazo, venezolano, al final vamos a odiar por ejemplo, vamos a odiar a los venezolanos, cuando en realidad sí vino un grupo de delincuentes, pero hay muchos venezolanos que no, o inmigrantes que no son malos, y obviamente que hay que controlar la frontera y todo eso. Pero si vemos la tele, vemos inmigrantes y vemos que los venezolanos se toman un barrio en una estación central y tienen a los vecinos pasando lo pésimo, y después hay asalto y portonazo y hay un motochorro, eso es lo que vamos a tener en nuestra mente y vamos a salir a la calle y vamos a estar asustados porque venga alguien y nos asalte. Más que conozcamos un venezolano en algún lado y nos asuste. Te estoy inventando, pero lo que quería decir con eso es que hay que tener mucho ojo con lo que dejamos entrar a nuestras cabezas. Ya hablo en el sentido de, un ejemplo es ver o no ver tele, pero el otro es, bueno, ¿y qué estamos siguiendo en nuestras redes sociales? O sea, porque si estamos siguiendo en redes sociales puras noticias de delincuencia, nos vamos a asustar. Entonces, justo hoy día estaba escuchando un podcast porque yo le he dicho que quiero dejar de usar el celular y la niña del podcast, que no me salió de la nada, así como que busqué en Spotify y apreté el primero que me salió. Y la niña del podcast decía que a ella le había llamado la atención porque ella seguía como eh, redes sociales de personas o de empresas como del mundo científico. Y en el mundo científico hablaban más de catástrofe y cosas más malas, mientras que ella se metió al feed de su marido y en el feed de su marido él seguía pura entretención. Y ahí ella se dio cuenta de cómo ella estaba un poco asustada porque seguía puras cuentas que le daban contenido que la asustaba. Entonces, no me quería quedar con eso, que hay que tener ojo con lo que dejamos entrar y vemos de contenido porque nos puede generar las emociones que van a dominar nuestro estado de ánimo. Y a veces eso puede ser súper perjudicial. Es que estamos viviendo en la era de la información, pues, Carlos. Entonces, hoy día lo que antes era un par de zapatos, hoy día es un contenido. Lo que se está consumiendo, la industria del contenido está superando por varias veces el tamaño de las industrias tradicionales. Entonces, hay que tener cuidado porque efectivamente las personas que creamos contenido lo hacemos porque tenemos una vocación y al mismo tiempo también hay un negocio detrás. Entonces, hay que tener cuidado y mucha responsabilidad en tratar de crear un contenido responsable. ¿Ya? Pero bueno, no nos vayamos, volvamos a Sí, las guerras y a los mercados. volvamos a la guerra, sí. Hay una diferencia que tú la mencionaste ahí, hablaste de la crisis, El coronavirus. del coronavirus y también del ataque a las Torres Gemelas. Hay una diferencia en esta literatura y habla de que los mercados no reaccionan igual cuando cuando los impactos, perdón, las malas noticias son esperados y son no esperados. ¿Ya? Ya, El efecto es mucho más suave, lógico, cuando he esperado. cuando es esperado, porque como te decía antes, pareciera haber una fase previa en donde los mercados comienzan a reaccionar frente a las primeras tensiones. Y después terminan reaccionando, hay una segunda fase de caída, que es cuando ya explota la primera parte de la guerra. Pero también la recuperación es más lenta. O sea, la recuperación tiende a ser más lenta al cabo de una guerra, empieza esa recuperación, no en la mitad de la guerra, ni en tres cuartos, ni en un cuarto, no es importante en qué minuto, porque las guerras no tienen esta fase, sino que comienzan las recuperaciones cuando los mercados comienzan a darse cuenta
que el impacto que ellos esperaban no era tan importante. Y entonces en la práctica empiezan a decir, bueno, nosotros pensamos, por ejemplo, que el bloqueo que iba a hacer Rusia al puerto ucraniano iba a afectar mucho a los granos en el mundo, pero en realidad no fue tanto, porque aparecieron otros productores a suplir esta oferta. Es decir, hubo una caída en la oferta, pero no era una caída como la que esperábamos. O pensábamos, por ejemplo, que Alemania, que era dependiente del gas ruso, iba a pasar un invierno extraordinariamente malo y que el gas natural se iba a ir por las nubes y el gas natural siguió con su tendencia Está en el bajista, piso. recuperándose, pero siguió en el piso, ¿te fijas? Entonces, como que, ¿por qué? Porque Alemania buscó alternativas para poder adaptarse a ese shock de oferta que iba a tener con Rusia. Entonces empezamos a descubrir durante la guerra que en realidad los efectos no iban a ser tan así. Y la recuperación entonces empieza a darse, y ya cuando empiezan las primeras tratativas, las primeras mesas de diálogo, o ya definitivamente una de las dos partes tiene el poder suficiente para seguir avanzando en la guerra y llegar a una victoria, entonces comienza la segunda parte, la última parte de la recuperación, ¿cierto? Entonces, las recuperaciones también son más lentas en el caso de los conflictos bélicos esperados. En el caso de los conflictos bélicos inesperados, que en realidad se relacionan más con terrorismo, las caídas son mucho más abruptas, Profe, pero se duran te fue mucho la menos conexión. tiempo, y las recuperaciones también son mucho más rápidas. Y acá tenemos el caso de las bombas que hemos visto a lo largo del tiempo en Europa, el caso de las Torres Gemelas, etc. Los impactos entonces no son, no es lo mismo cuando hay un evento bélico que medio se sospecha a un terrorismo, un evento terrorista que se conoce la mala noticia en el día. En el caso de las malas noticias en el día, las caídas son mayores en ese día, pero las recuperaciones también son mayores a diferencia de los conflictos bélicos. Veamos, Carlos, algunos ejemplos con TradingView. Ya. Un segundo. Espera un poco. Ah, ya estaba compartiendo. Dame un segundo, profe, ahora sí. Compartir pantalla. Ya. Vamos a. Mira, yo marqué acá en el TradingView, marqué, además de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de el día que mataron al presidente John F. Kennedy, ¿cierto? ¿Cuándo fue, profe? El 22 de noviembre del ¿De qué año? 63. 63. Ya, déjame ir atrás. Ahí está, mira. Fíjate, me llama la atención algo que es bien, 22 de noviembre del 63, ¿cierto? Sí. Fíjate, no sé si se alcanza a ver, me voy a acercar más. Fíjate que ese día el mercado cae violentamente. Sí, como un 3%. Claro, un 3%, claro. Claro, un 3%, pero se recupera bastante rápido, ya en un par de días. Y la verdad es que luego de eso sigue subiendo porque está en una tendencia alcista que dura desde el 62, termina el 66. Entonces, yo ya revisé un poco después, pero me llama la atención cómo influye la tendencia en la que está el activo para ver qué pasa posterior al evento bélico. En este caso, en el día del Terrorista. evento, en el día del atentado, la bolsa cae harto, pero se recupera con fuerza poquito después, ¿ya? Sí. Después, si vamos un poquito más, subimos los años, vamos al atentado a las Torres Gemelas, que es el 11 de septiembre del 2011. Fíjate acá la bolsa cae feo, los siguientes días. El 2011, no, pues 2001. 2001, sí, pues estoy en el 2001. El 2011. Noviembre, fue el 11 de septiembre del Martes 2001. 11 de septiembre del 2001, ahí está. Sí. Fíjate cómo los siguientes días la bolsa cayó un 13%,
y después rebota, pero fíjate cómo acá la diferencia está, la diferencia brutal para mí es que estamos en una tendencia bajista, entonces viene el atentado, genera un impacto negativo, rebota la bolsa, pero la verdad es que posterior a la guerra, al evento, sigue la tendencia en la que está el precio. Pasó lo mismo en el atentado al presidente, ¿ya? Y el último evento que quería ver, no, en realidad sí, el último. Este es el inicio de la guerra de Rusia-Ucrania, que es el 22 de febrero del 2022, ¿ya? Y lo mismo, tiene un efecto inmediato bastante negativo. La bolsa cae hasta el mínimo un 4% más o menos, pero después rebota fuerte. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que acá también la tendencia era bajista y posterior al evento siguió esa tendencia bajista. Profe. Claro, lo que pasa es que en este caso, que es bien interesante notarlo, yo no lo había visto, que además va a depender en el estado de mercado en que estemos. Claro. Y es porque probablemente un evento terrorista o un evento bélico, en el caso de que no considera Estados Unidos, por supuesto, no está correlacionado con el momento de mercado. Entonces, claro, si es que por azar este evento terrorista llegara a caer en un mercado bajista, lo que muestran los datos es que efectivamente el evento es, digamos, en una bolsa pesimista, esta sobrereacción es mucho más negativa y además se demora se demora más en recuperarse. En cambio, cuando estamos en una bolsa alcista, Claro. los impactos son menores y la recuperación es más rápida, que también es una súper buena información pensando en qué minuto de mercado estamos ahora. En Estados Unidos está con una tendencia alcista. Sí, Entonces, bueno, también, profe, podría pasar que sea un evento tan complejo que sea ese evento el que genere la tendencia, el cambio de tendencia. O sea, imagínate, me pongo en un caso extremo, la bolsa está subiendo, estamos en una tendencia alcista en los últimos meses. Desde octubre del año pasado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si hoy día, te invento, en el escenario más negativo, Estados Unidos se mete con Irán, Irán ataca a Israel, se mete, no sé, China, Rusia, empieza una tercera guerra mundial, capaz que eso sea el desencadenante de un cambio de tendencia que haga que esto empiece a bajar. Ahora, en lo que vimos, en ninguno de los casos el evento fue el inicio de la... En ninguno de los casos que vimos fue el inicio de la tendencia. Eso me llamó porque un evento terrorista todavía no ha sido, gracias a Dios, y ojalá que nunca ocurra, suficientemente grande para cambiar una tendencia de mercado. Y un conflicto bélico, como habíamos dicho, en general comienza con una fase de sospecha. No es un evento, no es frente a la primera invasión, sino que hay una especie de sospecha y después una especie como de amenaza, hay una caída y después hay una caída más fuerte cuando empieza la invasión. Y eso es mucho más grande en el momento que los mercados son bajistas. ¿Cuándo podría haber un cambio? Yo no conozco, al menos no hay evidencia, no ha pasado en la historia, de que una guerra cambie la tendencia del mercado. O sea, producto de esta guerra, veamos que una tendencia que venía alcista en los últimos 12 meses se termina transformando en una tendencia bajista producto de la guerra. Claro. Así que yo creo que ¿Cuál para es terminar, la conclusión, profe? Eso. la conclusión de la conclusión, me sigo quedando con que hay que ser reactivo en el mundo de las inversiones. O sea, hay que seguir estando bien diversificado, hay que mantener el horizonte de largo plazo, hay que mantener haciendo pequeños ajustes al portafolio, digamos, vendiendo algunos activos que pueden tener cierto nivel de pérdida grande o incluso vender algunos activos que puedan tener acumulada una gran rentabilidad para aprovechar de recoger algunas ganancias, pero en general mantener el portafolio bien diversificado y no caer en esta estampida, ni caer en este círculo del miedo, sino que estar preparado para poder tomar decisiones si es que esto comienza a complicarse aún más. Me parece que tiene que ver más con monitorear, con ser reactivo a lo que esté pasando
y dejar de ser proactivo y caer en estos cuentos de miedo y que, etcétera, etcétera. ¿Ya? En general, en promedio del promedio, agarrando los eventos terroristas y las guerras en el último siglo casi, o sea, más o menos el más antiguo es del año 40, o sea, casi 80 años de historia. En general, en promedio, el primer día el mercado de Estados Unidos cae en un 1,2%. Y en total, el evento total cae un 5%. ¿Ya? Y en promedio, la caída dura 22 días y la recuperación demora 47 días en promedio. Ok. Obviamente que hay algunos que se demoran más, otros que se demoran menos. Pero si tenemos un horizonte de mediano y largo plazo y estamos bien diversificados, yo creo que en realidad no deberíamos ser proactivos frente a un evento bélico, sino que más bien debiésemos estar preparados para reaccionar si es que esto, digamos, cae en estas magnitudes más. Es decir, si es que tú veis que tu ETF, por ejemplo, están cayendo más de un 5, un 6%, yo creo que ahí puede ser una buena medida vender la mitad o vender una proporción, pero no caer en esta espiral de miedo y vender todo. Eso sería, Carlos. Sí, profe, a mí, yo para terminar, a mí, dado la evidencia de lo que vimos, si es para largo plazo, a mí me gusta más la idea de diversificar que de vender. Si quieres tener un poco más de gestión activa y rebalancear, podría ser mover una parte de la cartera, pero la misma evidencia nos muestra que el evento no dura tanto, así que, y que nuevamente el ser humano se adapta y por lo tanto no debemos entrar en pánico, ¿ya? Así que no soy de la idea de vender, en mi opinión. Eso. Estamos, profe, entonces. Buenísimo, estamos entonces. Bueno. Dale, despídete tú. Bueno, un abrazo a todos. Sí. Disculpen este capítulo accidentado con la conexión. Ojalá no se note. Les mandamos un abrazo cariñoso y nos vemos en el siguiente capítulo de Inversapiens. Un abrazo a la tribu y lo esperamos en la semana cripto. Chao, chao.